Imaginen por un momento que la experiencia humana, con toda su complejidad, sus crisis y sus decisiones de vida o muerte, viniera con un manual de usuario. Uf, sería un alivio. Sí, literal, en la guantera. Un documento con instrucciones claras sobre, pues, cómo operar la vida sin fundir el motor a mitad del camino. Claro, un mapa de navegación. Exacto. Pues, bienvenidos a una nueva inmersión. Hoy vamos a poner bajo el microscopio una serie de fuentes que afirman que ese manual no es una fantasía. Sino una realidad tangible. Así es. Nuestro objetivo de hoy es desmenuzar un documento titulado El Manual de Instrucciones. Y a ver, plantea una premisa bastante radical para nuestra época. Sí, muy directa. Dice que la Biblia no es, una simple antología de historias morales o un libro religioso antiguo, sino una guía absoluta, inalterable y súper práctica para la humanidad. Y, es un texto que exige ser analizado desde una perspectiva, pues, muy particular, ¿no? Porque las fuentes no lo abordan como un texto académico. Ajá, no es para debatirlo en una torre de marfil. Exacto, lo ven como una herramienta de supervivencia diaria. Pero bueno, antes de diseccionar todo esto, creo que es crucial establecer cómo vamos a navegar esta información. Sí, es indispensable hacer esa pausa. Para quienes nos escuchan hoy, queremos dejar meridianamente claro que el propósito de este análisis a fondo no es tomar partido. Totalmente. No estamos aquí para respaldar las visiones religiosas ni para hacer proselitismo de lo que dicen las fuentes. La misión es examinar de manera 100% objetiva la arquitectura de sus ideas. Observar cómo construyen su lógica interna. Tal cual. Ver sus evidencias y por qué llegan a las conclusiones que llegan. Lo vamos a abordar como un ecosistema de ideas sobre la verdad y la autoridad. Y mira, el punto de partida de este documento es un diagnóstico social que, la verdad, es bastante severo. Sí, está fuerte. Plantean que la sociedad contemporánea vive súper desorientada porque hemos adoptado la opinión personal como la máxima autoridad. Como que cada quien tiene su verdad. Exactamente. Las fuentes argumentan que en un entorno donde la cultura y los valores cambian todo el tiempo, pues la humanidad necesita urgentemente un estándar absoluto. Un norte magnético, que, no esté sujeto a votación en redes sociales. Exacto, que no dependa de lo que opine la mayoría hoy. Y para comprender la urgencia con la que el texto exige este manual, tenemos que entender qué es lo que ven como la gran amenaza. Que es lo que llaman el cristianismo moderno. Sí, el documento lanza una advertencia que, choca de frente con nuestra sensibilidad actual. Según las fuentes, hay una epidemia que prioriza los sentimientos por encima de la verdad. Acomodando la escritura a la cultura. Ajá, y aquí es donde usan una cita del libro de Jeremías, el capítulo 17, versículo 9, que dice, engañoso es el corazón. Una frase muy contundente. Sí, pero a ver, vamos a desmenuzar esto, porque toda nuestra cultura actual, desde las películas hasta la psicología pop, se construye sobre la idea de la autenticidad. El famoso sigue tu corazón. Totalmente. Entonces, ¿por qué el documento califica esta intuición emocional como un peligro fatal? Pues mira, el documento ataca esa idea justo por la volatilidad humana. O sea, las fuentes argumentan que los sentimientos son el material más frágil para construir una brújula moral. Porque cambian cada 5 minutos. Exacto. Nuestras emociones están influenciadas por todo. La presión social, el miedo, el ego, hasta si dormiste bien o mal. Claro. Si la definición de lo que es bueno depende de cómo te sientes hoy, entonces la verdad deja de existir. Y solo quedan las preferencias. Así es. El texto critica muchísimo esta noción moderna de que la espiritualidad se puede moldear a medida del consumidor. O sea, confiar en el corazón es como usar un sistema de navegación que recalcula la ruta basándose en qué tan estresado está el conductor. ¡Qué buena analogía! En lugar de usar el mapa real, ¿no? Y tarde o temprano, pues, te manda por un acantilado. Te estrellas, definitivo. La lógica de ellos es que un estándar que depende de las emociones, pues no es un estándar. Es un reflejo de nuestros sesgos. Ahora, si partimos de esa premisa y el texto dice que no podemos confiar en nosotros mismos, surge una pregunta obligada. A ver. Si el documento dice eso, ¿cómo define entonces este texto lo que significa realmente el Evangelio? Para no caer en opiniones humanas. Esa es la ecuación más importante de todo este análisis. El documento establece algo tajante. Dicen que
Creer el Evangelio equivale a creer la palabra de Dios. Ok, cero margen para inventar. Cero. Para fundamentarlo citan el Evangelio de Marcos 1:15, donde la directriz no es abrazar un concepto abstracto, sino creed en el Evangelio. Ajá, directo al punto. Y lo conectan con el Evangelio de Juan 4:50. Destacan que un hombre experimentó un milagro porque, y cito, creyó la palabra que se le dio. O sea, la exclusión total de la subjetividad. Totalmente. Básicamente, si no está en la palabra de Dios, simplemente no es el Evangelio. Y ahí cierran la puerta a cualquier predicador o teólogo que diga, yo creo que Dios quiso decir tal cosa. De tajo, las fuentes advierten muy fuerte sobre los que basan todo en opiniones. De hecho, hacen referencia a la primera carta a los Corintios 3, 16 y 17. ¡Wow! ¿Se van duro contra eso? Sí, no lo ven como, son diferentes estilos de liderazgo. No, lo presentan como desviaciones y alteraciones destructivas del estándar. Para ellos, predicar el Evangelio es predicar la Escritura. Y ya. Nada más y nada menos. Pero, a ver, aquí se presenta una paradoja interesantísima. ¿Cuál? Si este manual es absoluto y es la única alternativa a la mente humana defectuosa, tenemos que cuestionar el origen del manual. Claro, ¿quién lo hizo? Exacto, porque los libros de la Biblia fueron físicamente redactados por humanos. En contextos muy antiguos. Sí, con limitaciones políticas, culturales. Si el humano es tan poco confiable, ¿cómo justifica el documento que este texto haya escapado del sesgo de sus escritores? Esa es la encrucijada teológica por excelencia, y el documento la resuelve introduciendo el concepto de la inspiración. Ok, la inspiración divina. Sí, se apoyan en pasajes como la segunda carta a Timoteo 3:16, que dice que la Escritura es inspirada por Dios, y la segunda de Pedro 1:21. Donde los hombres hablan bajo influencia divina, ¿no? Así es. Pero ojo, para responder a lo del sesgo humano, las fuentes hacen una distinción técnica fundamental. A ver, cuéntame. Argumentan que la inspiración operó en pensamiento, no en palabras exactas. Aquí es donde se pone realmente interesante. Vamos a desmenuzar esto porque rompe con una idea súper preconcebida. Sí, cambia todo. Porque normalmente, cuando la gente piensa en textos sagrados, se imaginan a un profeta en trance, ¿no? Recibiendo un dictado robótico. Exacto, palabra por palabra, como un taquígrafo. Pero esto es súper distinto. Es como, imagina un director de empresa que le da la visión central de una campaña a varios diseñadores. Ajá, el concepto base. Sí, el mensaje es exactamente el mismo, pero el estilo de la presentación varía según quien lo dibuja, ¿verdad? Es una analogía muy precisa. Según el texto, Dios habló y dio el pensamiento, pero los hombres escribieron. Usando sus propias palabras. Exacto. Se les permitió usar su vocabulario, sus modismos, su cultura. Y entender esto de la inspiración de pensamiento es lo que usan para, neutralizar las supuestas contradicciones. Claro, y las fuentes dan un ejemplo súper claro de esto, ¿no? Con Zacarías. Sí, comparan una profecía del libro de Zacarías 12:10 con el cumplimiento en el Evangelio de Juan 19:37. Que si los lees, no usan exactamente las mismas palabras. Para nada. Si la regla fuera un dictado robótico, sería una contradicción gigante. Pero el texto demuestra que comunican exactamente el mismo evento central. Solo filtrado por dos estilos diferentes. Y así, la supuesta contradicción desaparece. Oye, pero dentro de esto mismo, las fuentes abordan un tema que siempre trae mucha conspiración. Los famosos libros perdidos. Eso. Siempre hay un documental en Internet diciendo que la Biblia no vale porque ocultaron libros o porque mencionan textos que ya nadie tiene. Sí, el clásico misterio. Entonces, si es el manual completo, ¿cómo justifican que mencionen, por ejemplo, el libro de Joacer o las guerras de Jehová? ¿Eso no invalida que el manual esté intacto? Fíjate que el texto es súper transparente con eso. Reconocen que las menciones están ahí, pero argumentan que referenciar un libro histórico no lo hace parte de la doctrina. Ok. Explican que esos libros perdidos funcionaban en su época como registros civiles o crónicas militares. O sea, confirmaban hechos, pero no daban doctrinas nuevas. Exactamente. No añaden ninguna verdad teológica que no esté ya en los libros principales. La lógica es que el manual tiene todo lo necesario para funcionar. Ok. Supongamos entonces que el manual está completo y sin sesgos, por esto de la inspiración de pensamiento. Aún así,
hay un problema súper práctico. La interpretación. Claro, si le das un manual a 100 personas hoy, vas a tener 100 interpretaciones distintas. Si la idea es huir de la opinión humana, ¿cómo evitan que la gente invente doctrinas por lo que ellos creen que significa algo? Para tapar ese hueco, el documento introduce una regla de oro, un protocolo de seguridad, digamos, y es que la Biblia se interpreta a sí misma. Interesante. O sea, el texto tiene sus propias claves. Así lo plantean. Las fuentes dicen que el peor error es intentar adivinar basados en nuestra intuición. Tiene sentido. Por ejemplo, señalan que es imposible entender el libro de Apocalipsis sin el Antiguo Testamento. O sea, libros como Isaías, Daniel, Ezequiel. Exacto. Mencionan que hay más de 500 referencias cruzadas que enlazan todo. Básicamente el manual trae su propio diccionario atrás. Y esto me lleva a algo que me pareció fascinante en el documento. Un momento específico. A ver cuál. En el Evangelio de Lucas 4, cuando Jesús lee el libro de Isaías 61. Él está en la sinagoga, empieza a leer, y de repente, en mitad de la frase, omite deliberadamente la frase «el día de venganza». Se detiene abruptamente y se sienta. Ajá, frente a todos. ¿Por qué evitaría el texto en tiempo real frente a su audiencia? Y las fuentes usan justo ese momento para dar una clase sobre el contexto temporal. Explican que no fue un error. Jesús se detuvo ahí porque la primera mitad de la profecía se estaba cumpliendo en ese instante con su primera venida. Ah, pero el día de venganza no. Exacto. Eso está reservado para la segunda venida. Y de hecho, cruzan referencias con la segunda a los Tesalonicenses 1:8 para confirmarlo. ¡Wow! O sea que el manual requiere que sepas leer los tiempos. Y también requiere discernimiento entre lo literal y lo simbólico. Advierte que si aplicas una regla literal a algo simbólico, haces un desastre teológico. Como cuando Jesús dice en Juan 2:19, en 3 días lo levantaré. Exacto. Ahí el documento afirma que es literal, sobre su cuerpo físico. Pero luego, para profecías largas, usan símbolos. Como en Números 14:34, donde establecen que un día profético equivale a un año literal. Es como una fórmula de conversión. Todo este sistema suena súper coherente en papel, pero un manual no sirve de nada si no puedes comprobarlo en la realidad, ¿no? Y por eso las fuentes dedican su última sección a evidencias empíricas. Tratan de probar que no es solo un mito. ¿Y qué evidencias dan? Empiezan con manuscritos antiguos, como los rollos del Mar Muerto, para demostrar que el texto se preservó casi intacto por milenios. O sea, la transmisión fue fiel. Y también mencionan evidencia física de la naturaleza, ¿no? Sí, por ejemplo, apuntan a fósiles marinos en las montañas más altas para respaldar el relato literal del diluvio en el Génesis. Órale. Pero donde realmente se ponen intensos es con la evidencia profética. Ahí es donde afirman que esto tiene firma divina. Hablan de predicciones geopolíticas exactas. En Daniel, por ejemplo, cómo predijo Babilonia, Persia, Grecia y Roma. Y el rey Ciro en Isaías 45. Exacto, nombrado mucho antes de nacer. Pero a ver, siendo súper críticos, cualquiera hoy podría decir, pues seguro escribieron eso después de que pasó, para que pareciera profecía. Y el documento contrarresta eso con historia pura. Mencionan, por ejemplo, que el Antiguo Testamento fue traducido al griego, en la Septuaginta, siglos antes de Cristo. Ah, o sea que las profecías ya circulaban mucho antes de que ocurrieran. Exacto, eso destruye la teoría de que se escribió después. Es un punto súper fuerte. Pero, aunque la historia y los imperios impresionan un montón, el documento dice que la mayor de todas las evidencias no es histórica, sino personal. Sí, hacen un giro total. Sostienen que la evidencia suprema son las vidas transformadas. Me encantó esa parte. Cuéntanos un poco de eso. Citan la segunda carta a los Corintios 5:17. Hablan de ser una nueva criatura. Lo aterrizan con ejemplos crudos. El borracho que cambia de vida, el corazón que es renovado. O sea, la prueba de que el manual funciona es que la máquina rota vuelve a funcionar si sigas las instrucciones. Tal cual. Argumentan que un texto ordinario no tiene la capacidad de alterar la naturaleza humana así. Y todo este manual y su evidencia apuntan a una figura central, ¿verdad? Sí, todo apunta a Jesucristo. Usan Juan 5:39 para mostrar que el texto da testimonio de él. Y el documento resalta que el mismo Jesús confiaba en la Escritura. Totalmente. Cuando enfrentó crisis, siempre respondió,
Escrito está, como vemos en Mateo 4:4. La lógica de las fuentes es, si la figura central de la historia se sometió a este manual, es ilógico que un humano moderno crea que no lo necesita. Entonces, bueno, ¿qué significa todo esto? Vamos a recapitular súper rápido el viaje de hoy. Empezamos viendo el peligro de confiar a ciegas en las emociones humanas y las opiniones. Luego entendimos la estructura, la inspiración en pensamiento y cómo la Biblia es su propio diccionario. Y cerramos con las pruebas históricas y la transformación personal que propone el documento. Exacto. Y para terminar, quiero transmitir el llamado final que hace el texto a quienes nos escuchan. Que es una invitación a la acción. Sí, invita a no quedarse solo en un nivel intelectual, a decidir dejar de depender de las opiniones de otros, abrir las escrituras por cuenta propia y decidir vivir guiados por este manual. Basándose en ese principio de Mateo 4:4. Totalmente. Así que los despido dejándoles una reflexión súper provocativa para llevarse a casa. A ver. En una era tan saturada de información, donde todos buscan tener su propia verdad, si realmente tuviéramos en las manos un manual absoluto e innegable para la humanidad, Ajá. ¿estaríamos genuinamente dispuestos a seguir sus instrucciones? ¿O pasaríamos la vida intentando reescribirlo para que encaje con lo que sentimos en este momento? Es un dilema que expone nuestras verdaderas intenciones, la verdad. Definitivamente. Muchas gracias por acompañarnos. Nos escuchamos en la próxima inmersión.